Bienvenidos a Radio del Mundo. Buenos días, argentinos y argentinas. Buenos días a mis compañeros. Y hoy un día muy especial para todos los argentinos, 2 de abril. Y bueno, así como todos ya saben, hoy se cumplen 36 años de la Guerra de Malvinas. Pero eso no es todo, porque hoy en este capítulo tenemos 2 invitados muy importantes. Es que más adelante ya los van a conocer. Más de uno lo van a conocer, estoy seguro. Pero vamos a recordar un poco de lo que era la Guerra de Malvinas en ese entonces. No sé si se acuerdan mis compañeros o a las personas también que la Argentina en esos momentos seguía atravesando la dictadura militar, o también como la gente lo llamaba, proceso de reorganización nacional, la cual había iniciado el 24 de marzo de 1976, después del golpe de Estado militar que había derrocado a todas las autoridades constitucionales, nacionales y provinciales, incluyendo también al gobierno de María Estela Martínez de Perón. Luego de eso se había instalado una junta militar que era liderada por el teniente general Jorge Rafael Videla, el almirante Emilio Eduardo Macera y el brigadier general Orlando Ramón Agosti. Tanto tiempo por allá. Por otro lado, no sé si se acuerdan, las Madres de la Plaza de Mayo, que era un grupo conformado por las madres, esposas y abuelas de los desaparecidos, que aún tenían esperanzas de encontrar a bebés que fueron arrebatados, a sus hijos, sobrinos, a sus familiares más, vamos a decirlo, que la verdad que fue un hecho muy trágico para la comunidad argentina, para el pueblo argentino, vamos a decirlo mejor. Fue un hecho muy trágico porque muchos chicos, hijos, jóvenes, personas muy jóvenes que todavía le quedaba mucha vida por delante, no pudieron completarla tras la guerra, que quedaron desaparecidos y algunos trágicamente muertos. Bueno, ahora los voy a dejar con mi compañera Julieta Meana. Hola Julieta, buen día. Hola, buenos días a todo el público que siempre nos está escuchando con mucho amor y cariño. Sí, les habla Julieta Meana una vez más desde esta asombrosa radio junto con mis colegas. Muchísimas gracias, Ricardo, por darme el lugar para poder expresarme junto a todos ustedes. Muchísimas gracias. Bueno, sí, como lo mencionaron antes, yo les voy a estar contando de qué fue lo que pasó en la guerra en las Islas Malvinas en el año 1982, que fue un factor muy importante que dio fin a esta dictadura que tuvimos que atravesar muchísimos años atrás, que fue, la verdad, lamentable. Bueno, les voy a empezar contando un poco de cómo fue esto y luego va a seguir mi compañera Isabela Pugliotti. Bueno, algo que muchos no saben es que la operación para llegar a cabo la guerra estaba prevista para mediados de mayo de 1982, pero desafortunadamente los planes no salieron como se esperaban. Los soldados creían tener el apoyo de Estados Unidos para recuperar su territorio, o en su defecto hacer que los ingleses renuncien a la isla, para así poder tomar ventaja y recuperarla con más facilidad. Sin embargo, esto no fue lo que sucedió, y recién en la madrugada del 2 de abril, las fuerzas del país tomaron por asalto las Malvinas e instauraron un gobierno local bajo el mando del general Mario Benjamín Menéndez. Para llevar a cabo todo esto, las fuerzas militares implicadas debían estar preparadas para enfrentar el clima hostil marcado por nevadas y lluvias constantes, ya que sabemos todos muy bien que las Malvinas se encuentran ubicadas en el sur, por lo que el clima era muy frío y los soldados necesitaban estar preparados para enfrentar eso.
El primer ataque de parte de los argentinos fue victorioso y resultó en el control de Port Stanley, que con la conquista se cambió el nombre de la ciudad a Puerto Argentino. Más tarde, obviamente, las batallas por mar, tierra y aire se agudizaron, pero si bien los argentinos lograron destruir varias piezas claves de la flota enemiga, la superioridad del poderío británico se hizo notar. Es decir, que los británicos empezaron a hacerse cada vez más fuertes por delante de nuestro país. Y así, a comienzos de junio, los argentinos perdieron posiciones y comenzaron a replegarse hacia Puerto Argentino, su último bastión. Sin embargo, esto no es lo que los medios comunicaban. Ahora sí, los dejo junto con mi compañera Isabela Pugliotti, que va a seguir contándoles cómo fue que se llevó a cabo esta guerra. Bienvenida, Isabela. Muchas gracias, Julieta, por tu presentación. Y sí, efectivamente vamos a contar con la presencia de un invitado. La guerra de Malvinas fue una guerra totalmente innecesaria, con diferencias insalvables. Todos sabían que Gran Bretaña contaba con un ejército totalmente profesional, mucho más entrenados y preparados para el combate, y con tecnología muy avanzada respecto de los jóvenes soldados argentinos. Por su parte, la Argentina cometió, se podría decir que bastantes errores estratégicos, como enviar reclutas inexpertos, no adaptados al clima frío, en vez de fuerzas de élite. El 12 de junio, en Buenos Aires, Argentina, el Papa Juan Pablo II congregó a 2 millones de personas para orar por la paz. 2 días después, el 14 de junio, ya sin capacidad de respuesta, el general Menéndez firmó la rendición. El Reino Unido recuperó el territorio y desde entonces ningún otro conflicto armado cuestionó el resultado. La victoria británica permitió a Thatcher reafirmarse en el poder. Todavía hoy los malvinenses la ven como la heroína que les liberó de la agresión de la Junta Militar Argentina. Mientras que para Galtieri se tradujo en una inmediata salida de la presidencia y su reemplazo por el general Reinaldo Vignone. Un año más tarde, Vignone convocó elecciones, poniendo fin al sangriento régimen. En 1986, si bien lo recuerdo, Galtieri, el almirante Jorge Anaya y el brigadier Basilio Lamidoso, miembros de la Junta Militar que gobernó Argentina durante la guerra, fueron condenados por el Consejo Supremo de las Fuerzas Armadas a 12, 14 y 8 años de prisión, respectivamente por negligencia en la dirección de tropas durante el conflicto. Y ahora volvemos a nuestro querido invitado especial, que fue protagonista en la primera línea durante el combate en Puerto Argentino de las Islas Malvinas. Nos va a acompañar con su testimonio el responsable de batería de misiles durante la Guerra de Malvinas. Contaremos con la presencia del teniente primero, don Carlos Regalini, quien nos ilustrará sobre su experiencia de vida antes, durante y después de su regreso a la tierra. Agradecemos a Isabela por su participación y ahora vamos a un corte, pero estaremos de vuelta junto con nuestro invitado especial. Encuentre la notebook Toshiba Cosmio X505SP8020L con procesador Intel Core i7-740QM, disco rígido de 500 GB, memoria de 4 GB, HDMI Blu-ray, pantalla de 18,4 pulgadas, Bluetooth, el mejor sonido con parlantes Harman Kardon y tarjeta de video independiente de 1,5 GB, que la convierte en la notebook más potente del mercado a 8.999 pesos. Solo en Jumbo. Toshiba. Leading Innovation. Budweiser, una cerveza suave, pura y refrescante, de calidad internacional. Una cerveza que siempre te invita a pasarla bien.
Seguí en Facebook Budweiser Argentina. Todo lo que está haciendo en nuestro país. Música, fútbol, fiestas. Bueno, estamos de vuelta después de la pausa y vamos a estar acá con mi compañera Isabela Pugliotti presenciando a un invitado muy especial, quien es Carlos Regalini. Va a estar acá con nosotras para contarnos un poco de su experiencia en las Islas Malvinas y va a estar respondiendo algunas preguntas que le vamos a hacer. Bueno, ya estamos acá con Carlos, que va a estar respondiendo a nuestras preguntas. Para empezar, queremos saber cuál fue su reacción cuando se enteró que tenía que ir a la guerra. Bueno, yo me enteré prácticamente como la mayoría de todos los argentinos el 2 de abril. Realmente la Operación Rosario, que fue la toma inicial, la recuperación inicial, que se llamaba Operación Rosario, fue en absoluto secreto y la mayoría de los militares, como yo, nos enteramos como la mayoría del pueblo argentino el día 2 de abril. Obviamente me sentí muy contento porque habíamos recuperado las hermanitas irredentas que desde mi escuela primaria que las cantábamos y las añorábamos. Bueno, ahí nos preparamos, recibí la orden de que me tenía que preparar con mi subunidad. Yo estaba en Mar del Plata, en un regimiento de artillería antiaérea, con misiles y cañones, y el día 8 de abril ya nos alistamos para emprender el viaje hacia las Malvinas. Tuvimos que embarcar todo en un barco, el material, y por modo aéreo nos fuimos a Comodoro Rivadavia a esperar la posibilidad de embarcarnos y cruzar hasta las islas. La verdad que no creíamos que íbamos a llegar a un conflicto armado, pensábamos que se iba a solucionar por medios pacíficos, diplomáticos, el problema, digamos, ¿no? Otra de las preguntas que tenemos también es si tenían equipamiento militar y si tenían equipo contra el frío. Si teníamos equipo, contra el frío. Sí. Sí. Bueno, el clima en las Islas Malvinas y en esa época era muy frío, muy ventoso, muy feo clima, pero fuimos bien abrigados, con lo mejor que podíamos tener. Y comparativamente con los ingleses, yo tuve 33 días después preso de los ingleses, en un campo de prisioneros primero, después en un buque inglés, y la comparación del vestuario era muy similar al nuestro. Con respecto al armamento, el armamento del soldado individual, es decir, el fusil, lo que lleva un soldado individual, era muy similar. Lo que sí ellos tenían el tema de la artillería naval, de muchos buques, muchos aviones. Hay que tener presente que en Malvinas no se pudo hacer una pista de aterrizaje, entonces estábamos muy débiles con respecto a los ataques aéreos y al cañoneo naval, que era todos los días, todas las noches. Entonces eso nos impedía dormir, descansar, porque los ingleses son los inventores de la acción psicológica en las guerras. Entonces ellos hacían eso no solo para producir bajas del lado nuestro, sino para no dejarnos descansar y ponernos
en una situación anímica incómoda, digamos, ¿no? Claro. Bueno, y para finalizar con esta entrevista, sabemos que hace algunos años volvieron a ir a las Islas Malvinas y te queríamos preguntar qué se sintió haber regresado a Malvinas después de tantos años, digamos. Bueno, no todos volvimos, ¿no? Muy poquitos tuvimos la suerte. Sí. En el caso mío, el gobernador de San Luis, el que en ese momento era el contador Poggi, invitó, acá seremos en toda la provincia más o menos 100 veteranos de guerra, en cuatro contingentes, nos invitó a las islas, en distintos meses y demás. Yo dudé mucho en volver porque había dejado gente enterrada ahí, heridos y demás. Estuve una decisión que me costó mucho definirla, porque no sabía si me iba a hacer bien o me iba a hacer mal. Elegí ir en el último contingente. Y los camaradas míos, soldados que habían ido acá a San Luis, me dijeron, no, le va a hacer bien, qué sé yo. Bueno, tomé la decisión y acepté ir. Y la verdad que no me sentí del todo mal, me sentí bien, pude recorrer los lugares donde yo estuve, me fui al cementerio de Darwin a visitar a los caídos, y también pedí ir al cementerio inglés, Sí. también para orar por ellos, ¿no? Uh-huh. Muchísimas gracias, Carlos, por estar Y nos despedimos así de nuestro invitado, que afortunadamente pudo estar hoy con nosotros gracias a la tecnología. Y te damos las gracias, Carlos, por responder a nuestras preguntas. De esta forma, entonces, finalizamos la entrevista hacia Carlos Regalini, quien puso todo su corazón para contarnos hoy cómo fue su experiencia en la isla. Vamos otra vez a un corte y volvemos junto a otro invitado, el historiador Santino Marazzi, que va a estar acá con nosotros para contarnos un poco de cómo fue el fin de esta guerra en Malvinas de 1982. Cámbiale sabor al día con el nuevo té Fresca que Industrializadora del Campo trae para ti en sus sabores frambuesa, limón y melocotón. Consíguelo en tu tienda más cercana. En las mañanas y por las tardes te hemos acompañado por más de 2 décadas porque sabemos que te mereces un pan más natural, más nutritivo y más sabroso. Restaurantes El Toro, donde se sabe disfrutar el típico sabor de los auténticos platillos mexicanos, con nuestro estilo único e incomparable. Visítanos y deleítate con una mojarra frita, fajitas molcajete, camarones a la diabla. Volvimos aquí en nuestro programa Radio del Mundo con nuestro último invitado, Santino Marazzi, como lo mencioné antes. Va a estar acá para decirnos cuáles fueron las consecuencias de esta guerra ocurrida aquel 2 de abril. Hola, buen día. Gracias por la invitación al programa. Hoy voy a contar brevemente una parte de la historia que nos toca muy de cerca a todos los argentinos. Como consecuencia, la guerra en Malvinas provocó más de 1.200 argentinos heridos, 649 muertos en combate y la muerte de 255 británicos. Existe un número similar de veteranos fallecidos luego del conflicto, la mayoría a causa de suicidios provocados por las secuelas de la guerra. Pero el conflicto también tuvo consecuencias políticas, sobre todo en Argentina, ya que marcó la derrota total del proceso militar, y además Argentina entró en una profunda crisis económica y política. Al mismo tiempo, las relaciones diplomáticas entre británicos y argentinos quedaron suspendidas y solo fueron retomadas en 1990. Aún así, todavía existe un clima poco amistoso entre las dos naciones. Más tarde, en febrero de 2012, el gobierno argentino solicitó una reapertura del caso para negociaciones. El gobierno británico rechazó prontamente
causando nuevamente un malestar en las relaciones diplomáticas entre los dos países. El 30 de octubre de 1983 se restauró la democracia en Argentina. Raúl Alfonsín fue electo presidente y comenzó a enjuiciar a cadena perpetua a los principales responsables de estos 7 oscuros años por los que atravesó el pueblo argentino. Y así finaliza el programa de hoy. Muchísimas gracias, Santino, por siempre estar a nuestra disposición para sorprendernos cada día más con una nueva historia. De nada, fue un placer estar en este programa con ustedes. Muchas gracias por la invitación. El placer es nuestro, señor Marazzi. Gracias a usted. Así, de este modo, damos por finalizado el programa de hoy y nos vemos mañana con muchísima más información, como todos los días, en Radio del Mundo.